Capítulo 4. La jerarquía en la Iglesia. El hecho de que todos somos hermanos no quiere decir que todos somos iguales en la Iglesia. Claramente Cristo quiso que algunos tuvieran autoridad sobre otros, como guías de los demás e instrumentos de unidad. En la Iglesia pasa lo mismo que en una familia. Todos se consideran hermanos con relación a Dios, el Padre común. Pero entre los miembros de la misma familia, algunos son padres y otros son hijos. Así en la Iglesia, todos somos hermanos frente a Dios, pero entre nosotros mismos, algunos representan a Cristo como cabeza y por eso gozan de una autoridad especial para el bien de todos los demás miembros de la Iglesia. Esto está muy claro en la Biblia. Por lo tanto, no podemos seguir a Cristo rechazando lo que Él estableció. La fe exige la obediencia a la voluntad de Dios. Por esta razón, es un error decir, yo creo en Cristo y basta. Si crees en Cristo, tienes que aceptar su iglesia como Él la quiso y la estableció, y no forjarte otra idea de iglesia, ajena a la Biblia, como algo puramente espiritual e indefinible, para después sentirte con el derecho de fundar tu propia iglesia. Los 12 apóstoles. Mientras por un lado Jesús hablaba a las muchedumbres e instruía a los discípulos, por el otro escogió a 12 hombres a quienes llamó apóstoles, es decir, enviados, y por cuya formación dedicó muchos cuidados. El Evangelio de Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15 dice, entonces Jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Así constituyó a los 12, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar a los demonios. El Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 20 dice, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. En el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. A estos 12 les dio poderes especiales para anunciar su Evangelio. En el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, Jesús dice, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Aquí vemos claramente cómo solamente algunos tienen el poder de predicar oficialmente la palabra de Dios, contando con su asistencia y garantía. Cristo no dio el poder y la misión de predicar a todos los que quisieran. En esto hay una gran divergencia entre la enseñanza de Cristo, completamente aceptada y vivida por la Iglesia Católica, y la manera de pensar y actuar de los hermanos separados. Según estos, lo importante es predicar la palabra de Dios y, por lo tanto, todos tienen derecho de enseñar lo que piensan sobre tal o cual parte de la Biblia. Precisamente esta idea equivocada los ha llevado hacia el sectarismo y la confusión en la doctrina. La Iglesia Católica, al contrario, fiel a la voluntad de su fundador, siempre ha reconocido a los sucesores de los apóstoles el derecho de enseñar con autoridad, estableciendo la verdadera interpretación del dato revelado. En realidad, Jesús aseguró acompañar hasta el fin del mundo la predicación de los apóstoles, que se iba a realizar precisamente mediante sus sucesores. Celebrar el culto de la nueva alianza. El Evangelio de Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20 dice, después tomó el pan, y dando gracias lo partió y se lo dio, diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa. Dijo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Celebrar la cena del Señor representa el centro del culto para el nuevo pueblo de Dios, hasta que Cristo vuelva, como dice la primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 26. Y esto se va a realizar mediante los apóstoles y sus sucesores. En realidad, Jesús no dio el poder a todos los que creyeran en él para realizarla. También aquí notamos una gran diferencia entre la enseñanza de Cristo, que es vivida al pie de la letra por la Iglesia Católica, y la práctica de las sectas protestantes. Entre estas, algunas de plano ni mencionan la cena del Señor, como si se tratara de algo insignificante, otras aceptan y celebran la cena del Señor, pero le dan un sentido diferente. De todos modos, no tiene validez,
puesto que no cuentan con los sucesores de los apóstoles para realizarla. Guiar al pueblo de Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 18, Jesús dice, yo les digo, todo lo que aten en la tierra, será considerado atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, será considerado desatado en el cielo. ¿En qué consiste este poder? En declarar lo que está permitido y lo que no está permitido, admitir a la comunidad cristiana o separar de ella. Abarca también el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. El Evangelio de Juan capítulo 20, versículos 21 al 23 dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. Los hermanos separados prefieren no mencionar estos textos bíblicos, que según ellos confieren demasiado poder a los hombres. Ni modo. Son palabra de Dios y la Iglesia Católica desde un principio las ha aceptado así como suenan. Puesto que se refieren al bien de la Iglesia de todos los tiempos y no solamente al bien de la Iglesia primitiva, es lógico que se hayan transmitido a los colaboradores y sucesores de los apóstoles, como vemos en el caso de la excomunión y sucesiva reintegración a la comunidad cristiana que encontramos en la primera carta a los Corintios capítulo 5 y en la segunda carta a los Corintios capítulo 2, versículos 1 al 11. Pedro. Como jefe de los apóstoles y de toda la iglesia, Jesús puso a Pedro. Cambio de nombre. Se llamaba Simón y Jesús le cambió el nombre en Cefas, que significa Pedro. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 42 dice, de hoy en adelante te llamarás Cefas, es decir, Pedro. ¿Y por qué Jesús le cambió el nombre a Simón? Para indicar su nueva identidad o misión, como por ejemplo, Yahvé significa yo soy, en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Abraham significa padre de muchas naciones, en Génesis capítulo 17, versículo 5. Israel significa fuerza de Dios, en Génesis capítulo 32, versículo 28. Jesús significa Salvador, en Mateo capítulo 1, versículo 21. Roca. ¿Y cuál será la misión de Pedro? Ser la roca visible sobre la cual Jesús fundará su iglesia. De hecho, Cefas quiere decir piedra, roca, peña. El Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y por qué Jesús le pone este nombre a Simón y no le pone otro? Porque Jesús es la roca, como dice la primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 8, y la carta a los Romanos capítulo 9, versículo 8. O la piedra angular, como dice la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 20, que está a la base de la iglesia. Pues bien, cuando Jesús se vaya de este mundo, quiere que Pedro tome su lugar, como piedra que tenga unida toda la iglesia, empezando por los mismos apóstoles, que también son fundamento de la iglesia. La carta a los Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra angular. El Apocalipsis capítulo 21, versículo 14 dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos había los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aunque cada uno de los 12 apóstoles es cimiento de la iglesia, entre ellos destaca Pedro, que tiene el lugar de Cristo, la roca o piedra angular. Además, siendo Pedro el jefe del nuevo pueblo de Dios, recibe el nombre de roca, como Abraham, en Isaías capítulo 51, versículos 1 y 2, el jefe del antiguo pueblo de Dios. Toda autoridad. El mismo Jesús le entregó a Pedro toda autoridad. El Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 19 dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pastor Supremo. Y lo hizo también Pastor Supremo del rebaño, con la misión de guiar y fortalecer a los hermanos en la fe. El Evangelio de Juan capítulo 21, versículos 15 al 17 dice, después que comieron, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan,
¿me amas más que estos? Este contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo, apacienta mis corderos. Y le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El Evangelio de Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32 dice, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Tú, entonces, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. De hecho, San Pedro actuó siempre como jefe de los apóstoles y de toda la iglesia, como se muestra en Hechos capítulo 2, versículo 14, capítulo 15, versículos 1 al 29, y en la carta a los Gálatas capítulo 1, versículo 18, capítulo 2, versículos 2 y 10. Resumen. Cristo, Pedro. Piedra. Efesios capítulo 2, versículo 20, piedra angular. Juan capítulo 1, versículo 42, Cefas igual a roca. Primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 8, roca. Mateo capítulo 16, versículo 18, piedra. Romanos capítulo 9, versículo 8, roca. Efesios capítulo 2, versículo 20, fundamento. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, cimiento. Toda autoridad. Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 19. Todo poder, entrega de las llaves. Pastor supremo. Juan capítulo 10, versículo 11. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Buen pastor, apacentar el rebaño. En resumen, Cristo es piedra, pastor supremo del rebaño y cuenta con todo el poder que le da el Padre. Al subir al cielo, quiere que otro tome su lugar para dirigir la iglesia. Este es Simón, a quien hace piedra, Pedro, pastor supremo del rebaño y guía que actúa con toda autoridad.